¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos personajes bíblicos enfrentaron situaciones de peligro extremo y salieron ilesos? En el video de hoy, vamos a sumergirnos en las historias increíbles de personas que, contra todas las probabilidades, escaparon de la muerte a través de milagros e intervenciones divinas. Vamos a explorar no solo los eventos, sino también lo que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas hoy. Mira hasta el final para descubrir cómo estos relatos pueden ofrecer esperanza e inspiración en momentos de dificultad. Al conocer estas historias, puedes encontrar la fuerza para superar los desafíos que estás enfrentando ahora, ya sea una crisis de salud, problemas financieros o dificultades emocionales. ¿Alguna vez has sentido que estabas al borde del abismo, sin salida a la vista? ¿Y si existiera una manera de renovar tu fe y encontrar soluciones inesperadas? Quédate con nosotros y ve cómo los milagros bíblicos pueden traer una nueva perspectiva y aliento para tu viaje. Vamos juntos a desvelar estos misterios y descubrir el poder transformador de la fe y la resiliencia. ¿Alguna vez has escuchado una historia en la que alguien sobrevive a una cueva llena de leones hambrientos? Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los relatos más fascinantes de la Biblia, la historia de Daniel en el foso de los leones. Prepárate para descubrir cómo la fe inquebrantable y el coraje de un hombre desafiaron a la propia muerte. Imagínate esto, eres llevado a la fuerza a un reino extranjero, lejos de tu hogar, y, aún así, logras ganar la confianza y el respeto del rey. Ese fue Daniel. Se destacó tanto que terminó convirtiéndose en uno de los administradores más importantes del imperio persa. Pero la envidia es un sentimiento peligroso, y los colegas de Daniel, celosos de su posición, tramaron una trampa. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que parecía que todos estaban en tu contra? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a Daniel. Sus enemigos sabían que él era fiel a Dios y nunca dejaba de orar, así que convencieron al rey de firmar un decreto que prohibía las oraciones a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey, durante 30 días. ¿Y Daniel, qué hizo? Continuó rezando como siempre lo había hecho. Cuando sus enemigos lo encontraron orando, fueron rápidamente a informar al rey. A pesar de que el rey apreciaba a Daniel, no podía revocar su propio decreto. Con el corazón pesado, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. ¿Te puedes imaginar estar en esa situación? Sentir el frío del suelo de la cueva, escuchar los rugidos de los leones hambrientos acercándose. Imagínese en la situación más aterradora de su vida. Estar rodeado de leones hambrientos, sus rugidos resonando en las paredes de una cueva oscura. ¿Qué harías tú? Esa era la situación de Daniel, un hombre de fe inquebrantable, que enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida con una confianza extraordinaria. Daniel era un hombre justo y fiel a Dios, viviendo bajo el reinado de Darío, el rey de Babilonia. Se destacó tanto por su integridad y sabiduría que fue elegido para ser uno de los 3 gobernadores principales del reino. Pero esta distinción trajo envidia y odio por parte de otros líderes. Buscaron una manera de derribarlo, pero no encontraron falla alguna en él, excepto en su devoción a Dios. Entonces, tramaron un plan cruel. Estos conspiradores convencieron al rey Darío de emitir un decreto que prohibía a cualquier persona orar a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey, durante 30 días. Quien desobedeciera sería arrojado a la cueva de los leones. Daniel, sabiendo del decreto, continuó orando a Dios 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Imagínate el valor necesario para continuar su práctica de fe, sabiendo el peligro inminente. Cuando encontraron a Daniel orando, los conspiradores lo denunciaron de inmediato al rey. Darío, a pesar de respetar y apreciar a Daniel, no pudo revocar su propia ley. Con el corazón pesado, ordenó que Daniel fuera arrojado a la cueva de los leones, pero no sin antes decir, que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre. Esa noche, el rey Darío no pudo dormir. Estaba ansioso y preocupado por el destino de Daniel. Pero, mientras Darío se atormentaba, algo extraordinario estaba ocurriendo en la cueva de los leones.
¿Puedes imaginarte la escena? La oscuridad, el olor de animales salvajes, el sonido de los rugidos amenazantes. Y, en medio de todo eso, Daniel estaba de rodillas, confiando en Dios. La Biblia nos cuenta que Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Daniel? Podría haber sentido miedo, desesperación, pero eligió confiar. Y esa confianza fue recompensada. Los leones, que debían ser sus verdugos, se convirtieron en sus protectores silenciosos. No hicieron daño alguno a Daniel. ¿Puedes imaginarte la paz que debe haber llenado su corazón en ese momento? Cuando llegó el amanecer, el rey Darío corrió hasta la cueva y, con una voz llena de esperanza, llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Y la respuesta de Daniel fue un testimonio poderoso de la intervención divina: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. La alegría de Darío fue inmensa. Ordenó que sacaran a Daniel de la cueva, y no se encontró herida alguna en él, pues había confiado en su Dios. Los conspiradores, por otro lado, fueron arrojados a la cueva, y los mismos leones que no tocaron a Daniel, los despedazaron antes de que llegaran al suelo. Esta historia nos hace reflexionar sobre la fuerza de la fe y la protección divina. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que parecen imposibles de superar? ¿Y cuántas veces, con fe y coraje, somos sorprendidos por la intervención de Dios en nuestras vidas? El milagro de Daniel en la cueva de los leones no es solo una historia antigua. Es un testimonio vivo de que, cuando confiamos en Dios, Él puede hacer lo imposible. Si Daniel fue salvado de leones hambrientos, ¿qué puede hacer Dios por ti en tus luchas diarias? ¿Cómo puede tu fe mover montañas y transformar la oscuridad en luz? Piensa en esto. La fe no es solo creer que Dios puede, sino confiar en que Él lo hará, en su tiempo y a su manera. Y así como Daniel, podemos encontrar paz y seguridad, incluso en las situaciones más aterradoras. La historia de Daniel en el foso de los leones nos ofrece lecciones profundas y atemporales que resuenan hasta nuestros días. Vamos a explorar juntos estas lecciones y reflexionar sobre cómo pueden impactar nuestras vidas. Primera lección: el coraje de permanecer fiel. Daniel era un hombre de una fe inquebrantable, incluso cuando las circunstancias eran desfavorables. Cuando los líderes del reino, celosos de su posición y éxito, convencieron al rey Darío de emitir un decreto que prohibía la oración a cualquier dios o hombre excepto al rey, Daniel no vaciló. Siguió orando 3 veces al día como siempre lo hacía. ¿Alguna vez te has sentido presionado para abandonar algo en lo que crees? El coraje de Daniel nos inspira a permanecer firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos oposición. Segunda lección: la importancia de la integridad. Daniel era conocido por su integridad y honestidad. Era un hombre sin culpa, tanto a los ojos de Dios como de los hombres. Cuando fue arrojado al foso de los leones, su integridad fue su defensa. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo influye nuestra integridad en la manera en que enfrentamos las adversidades? La integridad no solo nos protege, sino que también habla mucho sobre quiénes somos y en qué creemos. Tercera lección: la confianza en Dios en medio de las adversidades. En momentos de dificultad, es común sentir miedo y duda. Sin embargo, Daniel confió plenamente en Dios. Sabía que, independientemente del resultado, su vida estaba en las manos del Señor. ¿Cuántas veces permitimos que el miedo nos paralice? La fe de Daniel nos anima a confiar en Dios, incluso cuando la situación parece imposible. Dios no prometió que estaríamos exentos de dificultades, pero prometió estar con nosotros en cada una de ellas. Cuarta lección: la influencia positiva de una vida de fe. Después de presenciar la salvación milagrosa de Daniel, el rey Darío reconoció el poder del Dios de Daniel y emitió un decreto exaltando al Señor.
Daniel no solo sobrevivió al foso de los leones, sino que su fe tuvo un impacto transformador en el reino. ¿Cómo influye nuestra fe en quienes nos rodean? Estamos llamados a ser luz y sal, a vivir de manera que nuestra fe inspire y transforme vidas. Finalmente, la perseverancia en la oración. Daniel era un hombre de oración constante. Oraba regularmente, independientemente de las circunstancias. Su vida de oración fue la base de su fuerza y coraje. Esto nos lleva a reflexionar, ¿cuál es el papel de la oración en nuestras vidas? ¿Estamos buscando a Dios continuamente, confiando en Él en todas las situaciones? La historia de Daniel en el foso de los leones es más que un relato de coraje y fe. Es una invitación a examinar nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Que estas lecciones nos motiven a vivir con integridad, fe y coraje, sabiendo que, como Daniel, nunca estamos solos en nuestras batallas. ¿Y tú, cómo vas a aplicar estas lecciones en tu vida? En el abrasador calor de una vasta llanura, donde el sol castiga implacablemente, Sadraque, Mesaque y Abednego se enfrentan a una decisión crucial. Ellos, que fueron leales a su Dios, ahora enfrentan una terrible pena por no postrarse ante ídolos. La orden es clara: si no adoran la estatua dorada, serán lanzados al horno de fuego ardiente. Imaginen la tensión palpable mientras son conducidos al lugar de la ejecución. Las llamas ya crepitan, el calor es sofocante. Sadraque, Mesaque y Abednego, 3 hombres valientes, se mantienen firmes. Podemos preguntarnos, ¿qué pasaba por sus mentes en ese momento de peligro extremo? ¿Sentían miedo? ¿O confianza absoluta en la justicia de su Dios? ¿Y qué decir de la multitud reunida, observando todo esto? ¿Cómo se sentirían al ver a 3 hombres jóvenes enfrentando una muerte terrible por negarse a ceder ante los caprichos de un rey poderoso? Tal vez algunos en la multitud esperaran que se rindieran, mientras que otros, tal vez unos pocos, admiraban secretamente la valentía de esos 3. Pero en el momento crucial, cuando el rey Nabucodonosor da la orden de ser lanzados al horno, algo extraordinario sucede. Mientras son atados y llevados al interior del fuego, una presencia divina se manifiesta. Un cuarto hombre, como hijo de los dioses, camina junto a Sadraque, Mesaque y Abednego. Un milagro ante los ojos de todos. Imaginen la reacción de aquellos que observaban. Shock, incredulidad, admiración. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Los 3 hombres no solo sobreviven a las llamas, sino que están ilesos, sin un solo cabello quemado. La fuerza de su Dios no solo los protegió, sino que también demostró a los presentes que no hay otro poder como el suyo. Y nosotros, al enfrentarnos a esta historia milenaria, somos invitados a reflexionar. ¿Qué tipo de fe nos sostiene en los momentos más difíciles? ¿Seríamos capaces de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso frente a adversidades tan extremas? ¿Cómo podemos aplicar los principios de coraje y fe que Sadraque, Mesaque y Abednego nos enseñan en nuestras propias vidas? Es fácil admirar la valentía de los demás, pero ¿qué pasa con la nuestra? En los desafíos que enfrentamos, en las pruebas que surgen en nuestro camino, recordamos la historia de estos 3 hombres y encontramos inspiración para perseverar, confiando en que, como ellos, también podemos ser acompañados por la presencia divina. Que sus vidas no sean solo una historia antigua, sino un ejemplo vivo de cómo la fe verdadera puede sostenernos, sin importar cuán ardientes sean las llamas que enfrentamos. Imagínese en la antigua Babilonia, un imperio poderoso gobernado por el rey Nabucodonosor. En este escenario exuberante, 3 jóvenes hebreos, Sadraque, Mesaque y Abednego, enfrentaron una prueba de fe que resuena a través de los siglos. ¿Quiénes eran estos 3 jóvenes? ¿Qué los llevó a desafiar al rey más poderoso de su tiempo? ¿Y cómo se convirtieron en símbolos de coraje y fidelidad? Todo comenzó con una orden del rey Nabucodonosor de que todos se postraran ante una estatua de oro que él había erigido. Era una demostración de poder y unidad forzada sobre los pueblos conquistados, incluidos los hebreos. Pero Sadraque,
Mesaque y Abednego se negaron a adorar a cualquier otro que no fuera su Dios. Piense en su dilema. Podrían haberse arrodillado por unos momentos y evitar la castigo. Pero, ¿y su fe? Decidieron arriesgarlo todo por ella. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo hoy en día, enfrentando consecuencias tan severas? El rey, furioso por la desobediencia de los jóvenes, ordenó que fueran arrojados a un horno ardiente. Imagine el calor intenso, el miedo, la incertidumbre. ¿Podría mantener su fe mientras las llamas crepitan a su alrededor? Pero algo sorprendente sucedió. Cuando Sadraque, Mesaque y Abednego fueron lanzados al horno, ocurrió algo más allá de la comprensión humana. El mismo rey, atónito, vio no 3, sino 4 figuras caminando en el fuego. Estaban ilesos, no quemados, no heridos. Era como si Dios mismo estuviera con ellos en ese momento más oscuro. Imagine el shock de Nabucodonosor y sus súbditos. ¿Cómo explicar este milagro? Fueron sacados del horno, ilesos e inquebrantables. La fe de los 3 jóvenes había sido probada y confirmada de una manera que nadie podía cuestionar. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué ocurrió después de este milagro? ¿Cómo impactó esto no solo en la vida de los 3 jóvenes, sino también en la del rey y de todo el imperio? Piense en las lecciones que podemos aprender sobre coraje, fe y convicción en tiempos de adversidad. Sadraque, Mesaque y Abednego no solo desafiaron a un rey poderoso, sino que también nos desafían a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestras vidas. ¿Qué significa poner nuestra fe en práctica, incluso cuando enfrentamos oposición y persecución? En este mundo moderno, donde a menudo somos tentados a comprometer nuestros principios por conveniencia o miedo, la historia de estos 3 jóvenes continúa inspirándonos. Nos recuerda que hay momentos en los que debemos permanecer firmes, independientemente de las consecuencias. Entonces, piense nuevamente en el horno ardiente. ¿Dónde encuentra usted su coraje? ¿Qué valora lo suficiente como para enfrentar desafíos aparentemente insuperables? La historia de los 3 jóvenes hebreos es más que un cuento antiguo, es un llamado a la acción. Un recordatorio de que, incluso en las situaciones más adversas, podemos encontrar fuerza en nuestra fe y convicción. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que elegir entre seguir tus convicciones o ceder a la presión? Estos amigos sabían que desafiar al rey Nabucodonosor significaba arriesgar sus vidas en un horno de fuego. Podrían haber cedido fácilmente, después de todo, ¿quién quiere ser arrojado a un horno de fuego? Pero en cambio, se mantuvieron firmes en su fe en Dios. Esto nos hace reflexionar hasta dónde estamos dispuestos a seguir nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos desafíos aterradores. El rey les dio una última oportunidad para postrarse ante la estatua, ofreciéndoles perdón si lo hacían. Pero incluso frente a la muerte inminente, Sadraque, Mesaque y Abednego eligieron obedecer a Dios. Confiaron en que, pase lo que pase, Dios estaría con ellos. Cuando fueron arrojados al horno, algo maravilloso sucedió. El propio rey vio algo extraordinario. No solo estaban dentro los 3 hombres, sino 4. Y el cuarto tenía la apariencia de un ángel, y estaban. Jonás era un hombre como cualquiera de nosotros. Tal vez incluso más terco en algunos aspectos. Tenía sus planes, su rutina, sus ideas sobre cómo debían ser las cosas. Y como a menudo sucede, Dios tenía otros planes para él. Imagina la escena. Jonás, un profeta, recibe una misión de Dios. Una misión importante, pero no precisamente agradable. Se le llama a ir a la gran ciudad de Nínive y advertir que Dios iba a juzgar al pueblo por sus pecados. Una tarea difícil, pero crucial para la voluntad de Dios. Sin embargo, Jonás no le gustó esa idea. Nínive no era un lugar amigable. Era una ciudad conocida por su maldad y crueldad. Jonás probablemente pensó, ¿por qué debería ir allí? ¿Por qué debería ayudar a estas personas que son tan diferentes de mí?
Y así, Jonás decide huir. Toma un barco en dirección opuesta, pensando que puede escapar del llamado de Dios. Pero como siempre sucede cuando intentamos huir de Dios, las cosas no salen como planeado. Una gran tormenta se levanta en el mar. El barco se balancea violentamente, los marineros entran en pánico y todo parece perdido. Jonás, por su parte, sabe exactamente por qué está ocurriendo esa tormenta. Sabe que está huyendo de la voluntad de Dios. Y ahora, mientras Jonás está dentro del vientre de un gran pez, tiene mucho tiempo para pensar. Está solo, en la oscuridad, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Es entonces cuando Jonás comienza a orar. Clama a Dios, reconociendo su desobediencia y pidiendo perdón. Es un momento de profunda humildad. Y luego, Dios escucha la oración de Jonás. Ordena al pez que lo vomite en la playa. Y esta vez, Jonás está listo para obedecer. Va a Nínive y hace exactamente lo que Dios le pidió, advierte al pueblo sobre el juicio inminente y la necesidad de arrepentimiento. Y lo que sucede a continuación es realmente sorprendente. El pueblo de Nínive, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, escucha el mensaje de Jonás y se arrepiente sinceramente de sus pecados. Y Dios, al ver la sinceridad de sus corazones, decide no destruir la ciudad. La historia de Jonás nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces resistimos la voluntad de Dios porque nos sentimos incómodos, tenemos miedo o simplemente no entendemos sus planes? ¿Cuántas veces intentamos huir de las responsabilidades que Él nos da? Pero Jonás también nos muestra que no importa cuán tercos seamos, Dios sigue amándonos y guiándonos de vuelta al camino correcto. Él nos da segundas oportunidades, incluso cuando no las merecemos. Entonces, hoy podemos preguntarnos, ¿qué estoy evitando en mi vida que Dios me está llamando a hacer? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios lo suficiente como para obedecer, incluso cuando sea difícil? Así como Jonás, podemos encontrar paz y propósito cuando elegimos seguir la voluntad de Dios. Él nos capacita y nos guía a través de cada desafío. Que aprendamos de Jonás la humildad, la obediencia y la confianza en Dios, sabiendo que siempre tiene lo mejor para nosotros, aunque no comprendamos completamente sus caminos. Jonás no era perfecto, pero su historia nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestras fallas y nuestra resistencia para cumplir sus propósitos. Imagina estar navegando en alta mar, enfrentando tormentas que hacen que el barco se balancee como una hoja al viento. Así estaba Jonás, un hombre común, pero con un destino extraordinario esperándolo. Imagina la sensación de ser tragado por un gran pez. Jonás se encontró dentro de las entrañas de un animal colosal, en un lugar oscuro y húmedo, con el sonido de las olas distante y amortiguado. ¿Podrías imaginar cómo sería estar allí, rodeado por la oscuridad, con solo tus pensamientos como compañía? Durante 3 largos días y 3 largas noches, Jonás enfrentó la soledad y la oscuridad, reflexionando sobre sus decisiones y sobre el propósito que Dios tenía para él. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería pasar tanto tiempo en un lugar tan inhóspito, sin saber si habrá un mañana? Mientras estaba dentro del pez, Jonás oraba fervorosamente, buscando perdón y aceptando su destino. ¿Te has sentido alguna vez perdido? ¿Cómo se sintió Jonás en ese momento, buscando una salida para tus problemas? Finalmente, después de 3 días, el pez lo vomitó en la playa. Imagina la sensación de estar nuevamente bajo la luz del sol, pisando tierra firme después de haber enfrentado lo desconocido y haber sobrevivido a lo imposible. ¿Alguna vez has tenido una segunda oportunidad en la vida, como Jonás tuvo ese día? La historia de Jonás nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, siempre hay esperanza y la posibilidad de redención. ¿Alguna vez has enfrentado un momento difícil y has encontrado una salida inesperada, como Jonás encontró al ser rescatado por el pez? A veces, nuestros caminos nos llevan a lugares que nunca imaginamos, y es en esos viajes que descubrimos la fuerza que tenemos dentro de nosotros.
¿Alguna vez te has preguntado qué harías si estuvieras en el lugar de Jonás, enfrentando lo desconocido con valentía y fe? La historia de Jonás no es solo una historia antigua, sino una reflexión sobre el viaje de la vida y sobre los desafíos que enfrentamos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál sería tu reacción si fueras llamado a una misión tan extraordinaria como la de Jonás? Así como Jonás fue tragado por el pez y emergió transformado, también podemos encontrar renovación y propósito en nuestras propias jornadas. ¿Alguna vez has sentido que una experiencia difícil trajo cambios positivos a tu vida, como sucedió con Jonás? Jonás, un hombre como cualquiera de nosotros, recibió una misión divina que lo hizo confrontar sus propias elecciones y, eventualmente, aprender lecciones valiosas sobre arrepentimiento y obediencia. Pero, ¿qué podemos realmente aprender de la historia de Jonás? Vamos a explorarlo juntos. Imagínate en la posición de Jonás. Dios te da una tarea clara, pero decides huir. ¿Qué te llevaría a tomar esa decisión? ¿Miedo? ¿Duda? ¿Orgullo? ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras vidas, ignoramos el llamado del deber debido a nuestros propios temores o vacilaciones? Jonás se embarca en un barco en dirección opuesta a la orden divina. Pero, como a menudo sucede, sus acciones tienen consecuencias. Una tormenta furiosa amenaza con hundir el barco, y Jonás es lanzado al mar para salvar a la tripulación. Este giro en la historia nos hace pensar, nuestras decisiones egoístas no afectan solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. ¿Qué podemos hacer para evitar causar daño mientras perseguimos nuestros propios caminos? Tragado por un gran pez, Jonás enfrenta un momento de reflexión y arrepentimiento profundos. Dentro de la oscuridad y el aislamiento del vientre del pez, clama a Dios por perdón y promete obedecer. ¿Cuántas veces tenemos que tocar fondo para realmente reconocer nuestros errores? El arrepentimiento genuino a menudo solo ocurre cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. El pez lo vomita en la playa, y finalmente va a Nínive para cumplir su misión. Proclama el mensaje de Dios y, para su sorpresa, los ninivitas se arrepienten de sus malos caminos. Esto nos lleva a considerar, ¿estamos dispuestos a obedecer incluso cuando la misión parece difícil o poco probable de éxito? Jonás luego se amarga porque Dios no destruye Nínive como él esperaba. Aprende una última lección crucial sobre la misericordia de Dios y su compasión por todas las personas, no solo las que consideramos dignas. ¿Cómo se aplica esto a nuestras propias actitudes hacia los demás? ¿Estamos dispuestos a perdonar y mostrar compasión, incluso cuando es difícil? Al concluir nuestra reflexión sobre la historia de Jonás, consideremos lo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces resistimos el llamado del deber por miedo? ¿Cómo podemos aprender de nuestros errores y abrazar la oportunidad de comenzar de nuevo? ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes? Jonás nos enseña que el arrepentimiento y la obediencia no son solo cuestiones religiosas, sino principios universales de crecimiento personal. Que podamos aprender de sus experiencias y aplicar estas lecciones en nuestras propias jornadas. Imagina a un hombre que vivió ayer, pero cuya historia resuena a través de los siglos. Lázaro, un personaje enigmático de las Sagradas Escrituras, no es solo una figura de fe, sino un testimonio vívido del poder transformador de Dios. ¿Quién era Lázaro? ¿Qué sabemos sobre él? Aunque no se menciona con frecuencia en las Escrituras, su vida destaca en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan. Lázaro no era un profeta ni un apóstol, sino un amigo cercano de Jesús de Nazaret, un hombre cuya enfermedad y muerte desencadenaron un evento que cambiaría la historia. La narrativa nos dice que Lázaro y sus hermanas, María y Marta, vivían en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén. Eran amigos cercanos de Jesús y su casa a menudo servía como refugio para él y sus discípulos. Pero la tragedia golpeó cuando Lázaro cayó gravemente enfermo. María y Marta enviaron un mensaje urgente a Jesús: «Señor, aquel a quien amas está enfermo».
Aquí surgen las preguntas que resuenan hasta hoy: ¿por qué Jesús tardó tanto en ir allí? ¿Por qué permitió que su amigo sufriera tanto antes de actuar? Cuando finalmente Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto y enterrado. María, consumida por el dolor de la pérdida, expresó su pesar: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús no vino solo a consolar, vino a revelar el poder de Dios de una manera inimaginable. Ordenando que se quitara la piedra que cerraba la tumba, clamó con voz poderosa: Lázaro, sal fuera. Y contra todas las expectativas humanas, el que había estado muerto salió, aún envuelto en vendas funerarias. Imagina la escena, la perplejidad de los presentes, el shock convertido en alegría e incredulidad. Este fue un milagro que desafió todas las leyes naturales, un testimonio del poder de Jesús sobre la muerte y la resurrección. Sin embargo, esta resurrección no solo revela el poder divino, sino que también pone en marcha los eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús. El regreso de Lázaro despertó temores entre los líderes religiosos de la época, quienes vieron en él una amenaza creciente para su propio estatus y autoridad. Así, la historia de Lázaro no termina con su regreso a la vida, sino con las consecuencias que esto tuvo para Jesús. Los líderes judíos, temerosos de lo que este milagro podría provocar en el pueblo, conspiraron para matar tanto a Jesús como a Lázaro. El último acto de Lázaro en la narrativa bíblica es ser testigo silencioso de la pasión y muerte de su amigo y Salvador. Lázaro, por lo tanto, no es solo una figura histórica ni un beneficiario de un milagro extraordinario, sino un símbolo de cómo el encuentro con Jesús puede transformar vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Entonces, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Lázaro? ¿Cómo reaccionarías ante la noticia de que Jesús puede transformar incluso la muerte en vida? La historia de Lázaro no es solo un relato antiguo, sino un mensaje atemporal que continúa resonando hoy, una invitación a experimentar la presencia transformadora de Cristo en nuestras propias vidas. El sol descendía lentamente sobre el horizonte polvoriento de Judea, tiñendo el cielo de tonos dorados mientras una pequeña multitud se reunía a los pies de una tumba tallada en la roca. El aire estaba cargado de tristeza y perplejidad, ya que allí yacía Lázaro, el amado hermano de María y Marta, cuya vida fue arrebatada repentinamente por la enfermedad. Habían pasado 4 días desde que Lázaro fue enterrado. 4 largos días de duelo, lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Por qué Jesús, aquel que sanaba a los enfermos y pronunciaba palabras de esperanza, no llegó a tiempo para evitar este dolor? Mientras los murmullos de consuelo resonaban entre los presentes, María, la hermana de Lázaro, enjugaba las lágrimas con un velo tembloroso. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, lamentó, su voz reflejando la decepción y la fe vacilante que todos compartían. Entonces, en medio de la tristeza y la incredulidad, llegó Jesús. Su rostro era sereno, sus ojos compasivos escudriñaban la multitud, captando cada lágrima, cada suspiro de dolor. Se acercó a la tumba y pidió que se quitara la piedra que la sellaba. Un murmullo de incertidumbre recorrió a los presentes. Señor, ya huele mal, pues hace 4 días, advirtió uno de ellos, mientras otros miraban con expectativa mezclada con duda. Sin embargo, Jesús no se inmutó. Levantó los ojos al cielo y oró en voz alta, para que todos lo escucharan: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero hablé por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Sus palabras resonaron en el cálido aire de la tarde, cargadas de confianza y autoridad divina. Entonces ocurrió un milagro. Desde las profundidades oscuras de la tumba, donde yacía un cuerpo ya en descomposición, emergió una figura envuelta en lienzos blancos. Lázaro, que había estado muerto durante 4 días, estaba vivo nuevamente. Sus ojos parpadearon a la luz del sol, sus manos se movieron para empujar la piedra que lo aprisionaba,
mientras un murmullo de asombro y alegría estallaba en la multitud. «Desatadlo y dejadle ir», ordenó Jesús, y los que estaban alrededor se apresuraron a cumplir con sus palabras. La incredulidad se transformó en fe renovada, el duelo en celebración. Las preguntas que antes pesaban en los corazones ahora encontraban respuestas en la presencia viva del poder de Dios. Este no fue solo un milagro de resurrección física, sino un testimonio del amor insondable de Dios y de la promesa de vida más allá de la muerte. Lázaro, que había experimentado el misterio de la muerte y había regresado a la vida, se convirtió en un signo visible de la esperanza eterna que Jesús vino a traer al mundo. Mientras el sol se ponía sobre ese día transformador, los corazones de los presentes rebosaban de gratitud y admiración. La historia de Lázaro resucitado seguiría resonando a través de los siglos, recordándonos que incluso en las situaciones más oscuras, el poder de Dios puede traer vida donde solo había muerte. Jesús, quien caminó entre los hombres, conocía el dolor de la pérdida. Se enfrentó a una situación similar cuando su amigo Lázaro enfermó y murió. Al llegar a la tumba de Lázaro, las personas a su alrededor estaban llenas de dudas y desesperanza. Pero Jesús les dijo algo que resuena a través de los siglos: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Estas palabras no son solo consuelo, sino una invitación profunda a la reflexión. ¿Cuántas veces nos sentimos rodeados por la desesperación frente a la muerte, ya sea la nuestra o la de nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces dudamos de la posibilidad de algo más allá de lo que vemos? La historia de Lázaro no es solo un milagro antiguo. Es una poderosa ilustración del poder de Jesús sobre la muerte y, lo que es más importante, sobre nuestra fe. Jesús no solo trajo a Lázaro de vuelta a la vida física, sino que mostró que tiene autoridad sobre la muerte misma. Desafía nuestras creencias sobre lo que es posible, sobre lo que es final. ¿Y nosotros, hoy, cómo respondemos a este desafío? ¿Podemos encontrar la misma fe que movió a aquellos que fueron testigos de la resurrección de Lázaro? ¿Podemos creer que incluso frente a la muerte hay una promesa de vida eterna? La fe no es solo una cuestión de creencia intelectual. Es una elección que hacemos todos los días, especialmente en momentos de desesperación. Es la decisión de confiar en lo que no podemos ver, pero sabemos que es verdadero. Es el coraje de abrir nuestros corazones a la posibilidad de que hay más allá de lo que entendemos. Al contemplar la historia de Jesús y Lázaro, somos desafiados a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿dónde está nuestra fe? ¿Cómo respondemos cuando nos enfrentamos a lo inevitable? ¿Podemos confiar en que Jesús tiene poder sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte? Que esta historia nos inspire a buscar la fe que mueve montañas, a confiar en el amor que vence incluso a la muerte. Que podamos encontrar esperanza en la promesa de Jesús: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que cada latido de nuestro corazón sea un recordatorio de la vida que Él nos ofrece, más allá de la muerte que algún día llegará. Que podamos vivir nuestras vidas con esa esperanza, sabiendo que al final, la muerte no tendrá la última palabra. Antes de continuar, quiero pedirles a ustedes que me están escuchando que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones para que puedan llenarse cada vez más de sabiduría divina. También compartan este video con alguien para que juntos podamos ser luz para los demás. También los invito a ver mi video sobre el profeta Elías. En el oscuro calabozo de una prisión romana, encontramos a Pedro, un hombre de fe inquebrantable, enfrentando uno de los momentos más desafiantes de su vida. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Qué llevó a las autoridades a arrestar a un simple pescador de Galilea? Imagínense, Pedro, originalmente conocido como Simón, era un hombre común, un pescador que lo dejó todo para seguir a Jesucristo. Presenció milagros, escuchó enseñanzas que le dieron un vuelco a su vida. Pero la decisión de seguir a Jesús tuvo un precio. Pedro fue testigo de la crucifixión de su maestro y amigo, pero luego ocurrió algo inesperado: la resurrección. No solo vio a Jesús resucitado, sino que también fue testigo de la promesa de difundir el Evangelio por todo el mundo. Y ahora,
Aquí estamos, en este calabozo sombrío. ¿Qué sucedió entre la promesa de Jesús y esta celda oscura? Pedro y los otros seguidores de Cristo se enfrentaron a resistencia, a una feroz oposición. Las autoridades judías y romanas vieron en el cristianismo una amenaza, una perturbación del orden establecido. Y Pedro, con su naturaleza impulsiva y apasionada, no retrocedió. Predicó, enseñó, sanó, enfrentando peligros y desafíos en nombre de su fe. Pero incluso un hombre como Pedro no está exento del miedo. En aquella fatídica noche cuando arrestaron a Jesús, Pedro negó a su maestro 3 veces, temeroso de lo que le pudiera suceder. Y ahora, en esta celda oscura, ¿recordará esas palabras? ¿Se arrepentirá de sus acciones o se mantendrá firme en su fe? Mientras Pedro espera su destino, es imposible no reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué haríamos en una situación similar? ¿Tendríamos el coraje de defender nuestras creencias, incluso enfrentando la prisión o algo peor? La historia de Pedro no es solo un relato antiguo, es un viaje de valentía, fe y perseverancia que resuena a través de todas las épocas. ¿Y qué decir de aquellos que lo arrestaron? ¿Cómo vieron a Pedro no como un simple pescador, sino como un agitador, un hombre que desafiaba la autoridad? ¿Cómo se sintieron al enfrentarse a alguien tan convencido? ¿Lo veían como un criminal o como alguien que sinceramente creía que estaba haciendo lo correcto? Mientras el mundo exterior sigue adelante, en este calabozo, la vida de Pedro está en suspenso. Pero su historia está lejos de terminar. Continuará resonando a través de los siglos, inspirando a millones a encontrar fuerza en su fe, a perseverar frente a la adversidad y a nunca renunciar a lo que creen. Entonces, mientras contemplamos la vida de Pedro en este momento crucial, debemos preguntarnos, ¿qué hemos aprendido de su historia? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas, enfrentando nuestros desafíos y luchando por lo que creemos? En esta celda oscura, donde las sombras bailan en las frías paredes, la historia de Pedro nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe y el coraje puede brillar intensamente. Pedro, confinado en una celda oscura y húmeda, mientras tanto sus esperanzas se marchitaban como flores bajo el sol abrasador del desierto. Las paredes de piedra a su alrededor parecían cerrarse más con cada respiración, reforzando la certeza de que allí, en ese lugar sombrío, su destino estaba sellado. Pero en medio de la oscuridad y la desesperación, algo sorprendente sucedió. Silenciosamente, como una brisa suave que se cuela por las rendijas de una ventana, apareció ante Pedro un ser luminoso. Sus ojos brillaban con una luz celestial y sus alas se extendían con la gracia de un pájaro en pleno vuelo. Era un ángel, enviado del cielo para realizar un milagro. Con una calma divina, el ángel tocó la cerradura oxidada de la celda de Pedro. El sonido del metal retorciéndose suavemente llenó el aire mientras la puerta se abría sin el menor ruido. Pedro, aturdido e incrédulo, miró al ángel con los ojos abiertos de esperanza renovada. ¿Cómo había pasado aquel ser por las guardias y puertas sin ser detectado? Pero el ángel no vaciló. Con un gesto delicado, guió a Pedro fuera de la celda, moviéndose con una habilidad que desafiaba las leyes de la física humana. A medida que avanzaban por los pasillos sombríos de la prisión, Pedro se dio cuenta de que las guardias, incluso estando a pocos metros de distancia, no notaban la presencia del ángel. Era como si una mano invisible estuviera oscureciendo sus visiones, permitiéndoles pasar desapercibidos. Mientras atravesaban los portones que separaban a Pedro de la libertad, el ángel no dejaba de susurrar palabras de consuelo y aliento. No temas, le decía, porque no estás solo. El amor divino te ha liberado, y ahora eres libre para seguir tu camino. Cada palabra era como un bálsamo para el alma de Pedro, que desde hacía mucho tiempo no sentía el calor del sol en su rostro. Finalmente, cuando llegaron al último portón, aquel que separaba el oscuro mundo de la prisión de la promesa de una nueva vida, el ángel sonrió. Sus ojos reflejaban la alegría de haber cumplido su misión celestial. Con un último toque suave en el hombro de Pedro,
desapareció en la misma luz de la que había venido, dejando a Pedro maravillado y eternamente agradecido. Así, Pedro emergió de la oscuridad hacia la luz, no solo renovado físicamente, sino también espiritualmente. La historia de cómo un ángel lo liberó de la prisión no es solo un cuento para contar a los amigos, es un testimonio poderoso del amor y la gracia que trascienden las barreras terrenales, guiándonos hacia la verdadera libertad y la esperanza eterna.